Buenas, Peter Castro con ustedes, en Cortos para el despertar de la conciencia. En esta ocasión continuaré la tercer nivel, la parte sociológica de acuerdo a John Lange, quien escribió la Agenda Reptiliana. Mencionaré a Jacques Lacarrière, una gran estudiosa de los antiguos manuscritos egipcios de origen gnóstico como el Nag Hammadi. Ella detecta en la parte humanizada los arcontes en las instituciones o estructuras corruptas, tales como la historia, la política, la religión, el arte, la educación, etc. Ella ve de manifiesto el error, pero no así lo pone como fatídico, sino que el error por este no ser corregido y darlo por sentado como que si fuese normal y vivir con él como una forma natural prácticamente. Ella califica que no se ve o no se detecta la parte extranjera o la incidencia de un algo. Pero bien, ella también menciona que la humanidad vive mal de una forma deletreada y menciona también que los arcontes no son aquellos que tienen un poder autónomo hacia el humano de destrucción, sino más bien son unos asusadores del error. El mal reside en que el humano lo adopta, ese error, y lo convierte en maldad, hasta llegar a autodestruirse y irrumpir las normas o las reglas naturales de un plan divino para vivir en un orden o acorde a las leyes. Ella también menciona que los arcontes necesitan de la parte o la complicidad del humano y que estos lo ayudan. Ellos son parásitos y se alimentan de la energía. Pero bien, en ese punto estaría yo un poco en desacuerdo o difiero por el hecho que para que haya una complicidad se necesita que haya un acuerdo entre ambas partes o que el humano sepa o esté consciente de ello. Sin embargo, en su hipostasis de ser, el humano ignora su existencia. De hecho, ellos viven de una manera adoptando como propios el programa que estos seres imponen en la televisión, en la educación, etcétera, en el cine, etcétera. Ellos, los arcontes, considerémoslos más que todo un peligro, pero no tanto el peligro de una invasión extraterrestre física. De hecho, la humanidad viene siendo influenciada por esto a lo largo de toda la historia desde que fue creada. Sin embargo, pongámosle atención, o el problema radicaría en la influencia mental o la invasión de nuestra mente, que ellos asusan nuestra mente de forma psíquica. Ellos son seres intrapsíquicos. En la ontología existencial del ser humano, podríamos ver así que, como lo menciona Paul Lewis, que es un admirador de Carl Gustav Jung, el psicoanalista, él escribe unos textos como el Dispelling Wetico o el dispensador del Wetico. Wetico es una especie de virus como el de la PC, una especie de malware o un OAS que se infiltra en la estructura biológica hasta dañarla. Paul Lewis menciona que en la psicosociología el humano cada vez se manifiesta de una forma más egoísta, más iracundo, con más apegos, etcétera, de una índole que son provenientes más que todo de las partes más límbicas. Sin embargo, Carl Gustav Jung, en el arquetipo, él define de sombra, él define el aspecto inconsciente en la personalidad del ser que se manifiesta en los actos y en las actitudes. Y estos chocan y se rehúsan
continuamente con el ego. Por otro lado, sabré mencionar acá a George Ivanos Gurdjieff en fragmentos de una enseñanza y otros libros que él ha escrito. En sus enseñanzas, él, en su cambio de mente o metanoia, enseña que nosotros somos observados y observando de sí mismo en los tres aspectos principales, mente, cuerpo y alma. Y aquello es lo observado, la manifestación de la personalidad adquirida, le menciona él, y crear otro adláter, o por decir así, otra mente adicional, pero más consciente de aquello, y inhibir por inanición a aquello que no nos sirve o nos hace daño. Sin embargo, paralelamente podríamos mencionar también a los indios antiguos norteamericanos que mencionan que el huetico o el que posee el huetico es enfermo o tiene la maldad como una especie de demonio dentro de sí mismo y que esto lo lleva a la destrucción. De hecho, estos seres son una especie insaciable, como seres flaménicos que no terminan hasta destruir su huésped, llevándolo al suicidio, a la autodestrucción, pero no así antes hasta poderse propagar e inducirlo a otro ser. Estos seres, los arcontes, son la parte más densa o más primitiva o más inconsciente del ser humano. Sin embargo, hay otros tipos de arcontes, así como lo mencioné en el video anterior, y que Laura Magdalena Eisenhower lo menciona o lo divide en dos partes. Unos como los que se parecen a este y los que son una especie de embriones, pero esos son una especie que asusan también al humano en la parte más fina o más mística con una pseudo espiritualidad que lo llevan igualmente para que estos sirvan a otros. Pero bien, hasta aquí me quedo y en el próximo video continuaré con estos seres que se filtran en las religiones y ahí hay materia para estudiar. Pero hasta aquí en cortos para el despertar de la conciencia con Peter Castro.